Yo me llamo Rudy Esteban y soy maestro de violín y violinista. Me dedico a la enseñanza y a la interpretación y estoy especializado en educación musical temprana. El método que utilizamos se llama método Suzuki. Alrededor de los 3 años se supone que el método que utilizamos da comienzo. No, a veces sí que es verdad que he tenido peques incluso menores de 3 años, de 2 años, de año y medio. Yo utilizo la lana a través del fieltro para hacer esta caja o previolín. Un instrumento de madera cae al suelo y se puede romper. ¿Qué otros beneficios tiene la utilización de la cajita? Pues que no suena. Oír a alguien principiante con un violín es bastante frustrante para él y para los de alrededor. Que no suena es bueno para todos, pero sobre todo para el niño. Entonces, hay tantas cosas que puedes ir desarrollando aquí. Pues ¿qué desarrollamos al principio? La memoria muscular. Dirigir el dedo al punto que quieres es francamente difícil. Entonces aquí pueden tener los deditos, fijaros qué tontería, pero tener los deditos de esta manera o tenerlos de esta cambia radicalmente. Así no podemos tocar el violín. Esto lo tienen que aprender desde ya. Después, aprenden cuál es la mano del arco y cuál es la mano del violín. Aprenden cuáles son los dedos del violín. El 1, el 2, el 3. Así que hay cantidad de cosas que se pueden hacer con el instrumento. Con esto aprenden qué es el arco abajo, qué es el arco arriba. Las primeras bases rítmicas que les vamos a enseñar, ¿no? Y empiezan a tocar chiqui, chiqui, bam, bam. Si has conseguido todo este trabajo aquí, es muy factible pasarlo a un instrumento real. Y de repente les das un arco de verdad. Y cuando saben hacer las variaciones aquí con el arco de verdad, les das un violín de verdad. Y entonces, bueno, ya están los niños que se vuelven locos de alegría. Bueno, como os podéis imaginar, estos violines los podéis hacer en casa. Esto puede ser una primera actividad para hacerlo juntos, padres y niños. ¿Y cuál es el material? ¿Cuál es mi material favorito y el que a mí siempre me ha fascinado? El fieltro, la lana. Tiene muchas utilidades a nivel pedagógico, no solo esta que estáis viendo. Hay cantidad de juegos y de maderas que hago yo. Es un material biodegradable y, bueno, más natural no puede ser, ¿no? Ahora vamos a poner la parte de atrás. Digamos que esta va a ser la tapa de arce del violín. Y una vez hecho esto, hacemos los laterales, ¿de acuerdo? El último detalle que me falta es poner los botones, no muy alejados, porque los dedos de los peques son muy pequeñitos. Bueno, pues aquí los veis, son sencillos y eficaces, son preciosos, son de fieltro. Otro de estos usos de la lana que yo utilizo, pues como podéis ver, este es Coco. Lo que a mí me sirve mucho para las clases, porque cuando los peques empiezan a tocar el violín, la tensión y el agarrotamiento corporal hace que subas el hombro derecho. Necesitas tener una base muy firme, un contacto muy firme con el suelo para transmitir el sonido en el instrumento y más allá a través de tu cuerpo, ¿no? Entonces, esto, pues sí, lo tenemos que evitar. Entonces, Coco me ayuda, porque es el cocodrilo que muere del hombro de los peques cuando lo suben. Coco nos sirve de maravilla. Feliz Día Europeo de la Lana.